Mañana y tenemos mucha información internacional en esta jornada de lunes. ¿Por dónde empezamos, Isel Guerra? Buenos días. ¿Cómo estás, Carola? Muy buenos días. Sí, ha sido o fue más bien un fin de semana bastante noticioso. De hecho, hay varias repercusiones que continúan durante estas primeras horas del día lunes. Vamos a comenzar en Estados Unidos con las protestas. El día de ayer, tercera jornada de movilizaciones en Los Ángeles. Y lo están viendo ustedes allí en las imágenes. Algunos de los momentos que se vivieron el día de ayer por la tarde, precisamente en esta zona de California, debido a estas manifestaciones que comenzaron el día viernes en medio de informes de redadas, de detenciones también de migrantes que se estaban llevando a cabo por esas horas en esta zona, en el centro, ¿no?, de Los Ángeles a finales de la semana pasada. En varias zonas precisamente de esta ciudad y particularmente en la zona de Paramount, que es de hecho donde se vieron las imágenes más dramáticas y violentas también de este fin de semana. Vehículos incendiados, también varias reacciones. Trump calificaba, por cierto, estas protestas que a su juicio estaban siendo convocadas por gente violenta y además advertía Trump el día de ayer por la tarde que no se iban a salir con la suya. Llevaba precisamente al presidente estadounidense a llamar a la Guardia Nacional el pasado día sábado. 2.000 agentes era lo que convocaba el presidente de Estados Unidos, no sin también allí una polémica. Y esto es porque se entiende que este tipo de medidas en Estados Unidos tienen que ser solicitadas por el gobernador del estado, en este caso Gavin Newsom, que es un demócrata, ¿no? Pero lo que ocurre y la acusación que lanza Newsom también en las últimas horas es que tras la llamada telefónica que sostuvo este fin de semana con Donald Trump, él aseguraba que el presidente estadounidense nunca le informó que esta era una de las medidas que él planeaba adoptar precisamente para hacer frente a estas protestas que comenzaron el viernes por la tarde. Por eso Newsom calificaba a Trump de un mentiroso despiadado y todo esto porque en este caso particular Trump elude precisamente este objetivo que tiene la aplicación de la Guardia Nacional, invocando una disposición específica para de alguna u otra forma bypassear, ¿no? Lo que requiere aquí es una cierta aprobación o solicitud, en este caso particular, del gobernador del estado donde se registran estas manifestaciones. Carola. Escuché, Isel, que desde el año 65 no pasaba que un presidente convocara a la Guardia Nacional sin la autorización del gobernador del estado. Claro. Y esto se teme que eventualmente pudiera convertirse en un estallido, digamos, de mayor magnitud, como se ha visto en otros momentos, por ejemplo, por cuestiones raciales en Los Ángeles, pero ahora es la política migratoria de Trump la que está generando esto. Exactamente, sí. De hecho, en esa misma línea también apuntaban los llamados de las autoridades locales, particularmente los alcaldes, ¿no? Hacían un llamado a no involucrarse en estos actos, en la violencia y en el caos, precisamente para no aumentar aún más lo que podría ocurrir eventualmente en las próximas jornadas. Lo cierto es que el reporte hasta este momento es que al menos durante la noche del domingo a este día lunes, la situación se ha calmado en parte respecto de las imágenes que vimos en los primeros horas, ¿no? Particularmente el día viernes por la tarde. Lo cierto, Carola, es que detrás de las imágenes de los vehículos quemados, de los ataques a los autos policiales y también de las concentraciones, hay otra imagen que ha estado dando la vuelta al mundo en estas últimas horas y está protagonizada por una periodista australiana que de hecho la vemos allí en pantalla. Es alcanzada por una bala de goma el día de ayer. Vamos a revisar precisamente ese momento. Ay, en la pierna. Bullets of protesters moving them on through the heart of LA. You just shut the fuck up. Bueno, ahí, Carola, estábamos revisando precisamente este momento que fue captado por las cámaras de Nine News, Lauren Tomás, y que precisamente está finalizando su reporte y vemos precisamente como al fondo uno de los agentes de la policía dispara precisamente esta bala de goma cuando ya estaba terminando, por cierto, allí su móvil, Pero ¿no? es impresionante, le dispara al equipo directamente.
Exactamente. Exactamente, y eso precisamente se puede ver en las imágenes, en esta transmisión en vivo, por lo demás, que estaba ocurriendo durante este fin de semana. Desde este canal australiano han informado que Lauren y su operador de cámara, el camarógrafo, están a salvo y van a continuar con su trabajo esencial cubriendo estos eventos. Aquí también este canal hace un punto, ¿no?, respecto de las condiciones en las que muchas veces tienen que trabajar, por cierto, los periodistas, y particularmente con la necesidad de informar lo que está ocurriendo en este caso particular en Los Ángeles. Claro, se supone que los agentes no tienen que dispararle a los equipos de prensa, es una cosa básica, ¿cierto? Porque sí, es artero, o sea, realmente apunta al equipo. Sí, de hecho se ve precisamente en esa imagen cómo apunta en esa dirección. No hay mayores explicaciones aquí sobre cuál fue la determinación que adoptó o la decisión o en qué se basa precisamente esa acción que tomaba durante este fin de semana este agente de la policía que dispara directamente con estas balas, con esta bala en rigor de goma contra esta periodista. Todo esto en medio del despliegue de la Guardia Nacional con una jornada, al menos durante la noche, que ha sido un poco más pacífica respecto de las 12 jornadas anteriores, pero sin duda, Carola, con la mirada puesta en Los Ángeles sobre cómo se va a desarrollar también estas movilizaciones durante esta jornada allí en el país norteamericano. Hay bastante más por revisar. Vamos a continuar en el mar Mediterráneo, y esto es porque Israel ha interceptado este barco que trasladaba a Greta Thunberg, así como también otros 11 activistas. Conversábamos respecto a esta noticia durante la semana, ¿no?, allí con los escenarios en los que se podía enfrentar, por cierto, esta flotilla de la Libertad que zarpaba hace algunos días atrás desde el sur de Italia con ayuda humanitaria, con el objetivo, ¿no?, de llegar a la Franja de Gaza. Y claro, lo que hemos conocido en estas últimas horas es que Israel ha interceptado esta embarcación de la coalición de la flotilla de la Libertad, y con la acusación que lanzan también desde este grupo de que las fuerzas de defensa de Israel atacaron y abordaron ilegalmente el Matlin, que es esta flotilla que trasladaba a estos 12 activistas, entre ellos también Rima Hassan, que es miembro francesa del Parlamento Europeo. Hay imágenes, hay registros del momento de la interceptación y el arresto. De hecho, lo estamos viendo allí en pantalla, todos los miembros sentados utilizando chalecos naranjos, salvavidas. También el momento, ¿no?, precisamente donde ingresan los miembros de las fuerzas de defensa de Israel para llevar a cabo este arresto, esta interceptación de los miembros, ¿no?, de esta flotilla. De hecho, podemos revisar brevemente, por cierto, parte de ese momento que se vivió hace algunas horas atrás. Okay, everyone, phones need to go, please. Bueno, parte de los registros no solo de esta cámara instalada dentro de esta embarcación, sino que también, por cierto, las fuerzas de defensa de Israel han divulgado en estas últimas horas registros, por cierto, de ese momento. Hay algunos registros donde podemos ver precisamente aquí un soldado le ofrece agua, también comida a los miembros de esta flotilla. Lo cierto es que desde Israel han asegurado que este barco ahora se dirige sin contratiempos a las costas de Israel, y se espera que sus pasajeros, los activistas, ¿no?, que iban a bordo de esta embarcación, regresen a sus países de origen. ¿Qué ocurría en paralelo? Bueno, desde este grupo de la coalición de la flotilla de la Libertad, rápidamente comenzaron a divulgar videos, registros pregrabados de cada uno de los activistas, donde se podía escuchar: si ven este video, hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelíes o las fuerzas que apoyan a Israel. Uno de esos registros precisamente lo grabó Greta Thunberg, se viralizaba en las últimas horas del día de ayer por la noche, y allí vemos precisamente a Greta Thunberg dando este mensaje, este llamado pregrabado que están viendo ustedes allí en pantalla. Y para quienes nos escuchan a esta hora, Greta Thunberg también hace un llamado a su familia, a sus amigos, a su país, a Suecia, ¿no?, a que interceda precisamente en su liberación. Todos los pasajeros, ¿no?, o los activistas que estaban a bordo de esta embarcación
grabaron o pregrabaron precisamente este registro que desde este grupo liberaron rápidamente tras haber perdido contacto, por cierto, con la tripulación de esta embarcación. Al menos desde Israel aseguran que los pasajeros van a regresar a sus países de origen. No se ha informado específicamente cuándo va a ser o cuándo va a ocurrir eso, pero esta situación de todas formas ha abierto un debate, ¿no? Respecto de la presencia de figuras europeas intentando llevar ayuda humanitaria después de las 11 semanas de bloqueo que vimos hasta hace algún tiempo atrás, pero que independiente de que se haya desbloqueado el ingreso de los camiones con ayuda humanitaria, de todas formas, y lo han advertido aquí las diferentes autoridades de Hamas, la situación sigue siendo bastante crítica. El ingreso de camiones sigue siendo muy por debajo de lo requerido, de lo necesario para hacer frente a una crisis humanitaria que se ha extendido todo este tiempo. Oye, y el comunicado de Israel es de una ironía, pero no disimulada. Dice, el yate selfie de las celebridades se dirige sano y salvo a las costas de Israel y se espera que los pasajeros regresen a sus países de origen, mientras Greta y otros intentaron montar una provocación mediática cuyo único propósito era ganar publicidad y que incluyó menos de un camión cargado de ayuda. Más de 1.200 camiones de ayuda han entrado a Gaza desde Israel en las últimas 2 semanas, dice el comunicado del gobierno israelí. Y además la Fundación Humanitaria de Gaza ha distribuido cerca de 11 millones de comidas directamente a los civiles de Gaza. Y esta organización humanitaria de Israel es la que ha sido duramente cuestionada por el manejo, con disparos al aire, con escenas de caos, con multitudes detrás de las raciones de comida. O sea, no digamos que es una forma digna de ayudarlos. Hay formas de entregar ayuda a la Franja de Gaza que no implican selfies en Instagram. La pequeña cantidad de ayuda que estaba en el yate y que no fue consumida por las celebridades será transferida a Gaza a través de canales humanitarios reales, dijo Israel. Sí, bastante duro, bastante crítico, calificando además a quienes iban a bordo de esta embarcación como el yate selfie, ¿no? En alusión precisamente a la presencia de figuras europeas, entre ellas una eurodiputada francesa que también iba a bordo de esta embarcación, también por cierto Greta Thunberg, que es una de las figuras más reconocidas, por cierto, que iba a bordo de este navío. Y claro, allí con esta crítica bastante mordaz que lanza Israel, por cierto, a la cantidad de ayuda que llevaban, ¿no? Los días también que llevaban trasladándose precisamente hasta este lugar, había una especie de transmisión en vivo constante del recorrido que estaba haciendo, por cierto, esta flotilla y que era posible ver a través de redes sociales y de las diferentes páginas web. Vamos a quedar pendientes allí también respecto de este tema conforme avanza esta jornada, pero ya para ir cerrando esta revisión internacional, fue un fin de semana bastante complejo. Lo reitero nuevamente también por lo que ocurrió en tremendo Colombia. Lo de Colombia. Exactamente, con este algo que se presumía ataque como erradicado, la violencia política a balazos después de asesinatos de 3 candidatos presidenciales, en plena época de gloria del narcoterror de Pablo Escobar en Medellín. Aquí en este caso particular con Miguel Uribe Turbay, este precandidato presidencial de 39 años que fue atacado durante este fin de semana, el sábado particularmente a las 4 de la tarde en Bogotá. 2 disparos recibió en la cabeza, otro, el tercero en la pierna izquierda, y todo esto cuando lo que se ha informado en estas últimas horas es que Miguel Uribe continúa en estado crítico, ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados, su situación reviste la máxima gravedad, informan en estas últimas horas desde su equipo médico, y todo esto cuando el responsable, o al menos el principal sospechoso, es un adolescente de 15 años, quien según se ha planteado en estas últimas horas aparentemente le habrían pagado porque su familia necesitaba el dinero. La policía no ha entregado mayores detalles sobre cuáles podrían ser más bien las principales motivaciones. Aparentemente se están trabajando en 3 teorías, pero aquí hay bastante silencio respecto de la investigación que ha comenzado precisamente para esclarecer este ataque que ocurría durante este fin de semana en lo que ya está marcando, ¿no?, lo que podríamos ver en los próximos meses de cara a las elecciones que van a ser el próximo año. Y con esta historia trágica detrás también de que su madre había sido asesinada, una periodista que había sido secuestrada y en el rescate es asesinada en el año 90, cuando él tenía 5 años. Sí, bastante dramática su historia y ahora está luchando precisamente por su vida. Protestas también durante este fin de semana, por cierto, también contra el gobierno de Gustavo Petro. Muchas gracias, Isel. Seguimos en contacto durante la mañana. Que esté muy bien, nos vemos.